la relación conflictiva del Imperio del Norte con sus vecinos del sur. Una relación, caramba, que según lo certifica la historia, para el gringo y sus socios menores ha resultado en todo terreno por demás ventajosa en la medida en que ha sido de atraso y ruina para las microeconomías de los países del sur. Y es que pues sí, los pueblos al sur del Bravo, de México a la Argentina, han sido débiles ante el imperio y son conducidos pues por gobiernos mediocres, inmorales y entreguistas, la mayoría de ellos. Y pienso, muerto Fidel Castro, muerto Hugo Chávez, acosados Evo Morales y Daniel Ortega, acorralado por Trump y sus colaboracionistas, Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República de Venezuela. El imperio ha ido trocando los gobiernos de la Unión de las Naciones, Unión de Naciones del Sur, la UNASUR, que habían conseguido apreciables logros en su lucha conjunta contra el agio internacional. Bueno, tantas cosas. Ellos a favor de las masas empobrecidas por la política de los especuladores de las macroeconomías. En fin, no voy a seguir leyendo lo que escribí para ustedes porque la realidad objetiva se impone y tengo que modificar todo el panorama de lo que ocurre hoy día con Venezuela acorralada, la nación, acorralado su gobierno por un Donald Trump que ni se interesaba por ello hasta que el principio de todo la esposa de Capriles creo que se llama, voy a comenzar a, observo antes que nada la polarización de medios de acondicionamiento social. Algunos en el extranjero están en contra de ese virtual golpe de Estado que se está dando contra Maduro. Pero la grandísima mayoría, sobre todo de los periódicos mexicanos, están a favor de que se masacre al gobierno. ¿Por qué? Ya se le dijo, porque Maduro es dictador, autócrata, tirano, algo más que se me olvida. Entonces, acuérdense que les dije antes, hace 8 o 15 días, que para masacrar a alguien primero hay que desnaturalizarlo, desacreditar para aislar para reprimir. Le echaron en montón desde detrás de Trump todas las comparsitas del imperio. Me da una vergüenza y por primera vez, haga lo que haga el gobierno de México, por primera vez me enorgullezco de que soy gobernado por un varón de virtudes, por un varón de redaños, por un varón que no se deja a lo pelele gobernar para que a su vez se eche contra un gobernante de un país hermano. ¿Y que por qué? Dicen que en la Casa Blanca un John Bolton siniestro encontró un pequeño resquicio en la Constitución venezolana como para interpretarla. Y eso es lo malo de la ley. Cuando una ley pues, está sujeta a interpretaciones, es una mala ley. Porque cada quien, un criminal puede salir libre, sí, por cuestión de una ley que es susceptible de ser interpretada, permite a un abogado
tomarse de ese resquicio y sacar al asesino o lo que sea el criminal. En fin, están polarizados. Allá, por ejemplo, en España, donde tenemos a la mano El País y algunos más, Estados Unidos, donde está el Washington Post reaccionario, Washington Post o The New York Times, el Times de Londres, el Times, tantos órganos informativos que nos llegan acá, me doy idea de cómo están, repito, polarizados. Y voy a comenzar para mostrar esta polarización con un periódico español. La noche del 21 de enero, la Casa Blanca llama al congresista Mario Díaz Balart y al senador Marco Rubio, porque el presidente quiere verlos al día siguiente junto con el vicepresidente Mike Pence y el equipo de seguridad para hablar de Venezuela. Apenas el 21 de enero, ya el remate de lo que va a ser el asedio. El asedio ya está, lo que va a ser la definición. Entonces, Díaz Balart y Rubio, dos republicanos del ala dura del anticastrismo, cuánta suciedad, según mi ideología, según la de la derecha, qué maravilla el anticastrismo. Todo consiste en cuáles son nuestras ideas al respecto. Para mí todo esto es sucio, sórdido. Bueno, ¿dónde estaba leyendo? Del anticastrismo han ganado influencia en la era de Trump y junto con otros legisladores están presentando al mandatario que están presionando, aunque aquí dice están presionando, al mandatario para que redoble la presión contra el régimen de Nicolás Maduro y que lo incluya en la lista de financiadores del terrorismo. Inclúyalo. Bueno, pues lo voy a incluir. Ahora saque a este otro, pues lo saco. Así que miren el capricho, lo caprichoso, lo visceral, lo interpretativo del terrorismo. Recuerden, esto es muy importante y es tan fácil de memorizarlo. Hay terrorismo causa y terrorismo efecto. El puro terrorismo prácticamente no existe. Miren ustedes, todos los que ponen bombas y carros bombas en Irak, en Afganistán, en Siria, en todos los lugares en donde el imperio ha entrado, ha invadido y ha causado muerte y destrucción, cuando el habitante de aquel país se reviste de valor y dice vamos a ver de a cómo nos toca, y, perdón por el lugar común, y se pone a hacerle al terrorista. ¿Es nada más un terrorista? No, es un terrorista efecto. El terrorismo causa se deriva casi siempre del Pentágono y de sus aliados directos como los mandatarios, los gobiernos de de Reino Unido, o sea, Inglaterra, de Italia, de Francia y de tantos lugares en donde se le apuntala su terrorismo causa a Estados Unidos y en este caso a Trump. Bueno, pues aquí
habla, y es muy extensa, 3 hojas la nota, un equipo especialmente dispuesto a implicarse en Venezuela rodea a Trump y se conecta muy bien con una oposición venezolana que ha empezado a unirse y que además ha visualizado una vía constitucional para expulsar a Maduro. Miren, ha visualizado, ahí es la interpretación. Aquí yo demostré en radio cómo eh, se puede interpretar el tercero constitucional. Con la Carta Magna en la mano lo demostré. No me hicieron caso, me dijeron que era yo un histérico o algo por el estilo, pero lo demostré. Entonces, poco después, Guaidó acude a Bogotá para participar en la reunión del grupo de Lima, formado por 14 países americanos en 2017 para abordar la crisis venezolana, que estaban produciendo apenas. Esa crisis ellos la estaban produciendo en México, y me ahogaba por vivir en un país que tenía semejante gobierno. El rijoso, el berraco Peña, que anda allá por los madriles haciendo lo que él sabe, con otra de su tamaño, una mexicana que fruta vendía, una modelito mexicana, ájale. Bueno, pues ese Peña permitió u ordenó al siniestro Luis Luis, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Videgaray, que prácticamente liderara o encabezara ese grupo de Lima para preparar la salida de Maduro, del eje del mal a la troika de la tiranía. Veo yo la foto de ese John Bolton. Caramba, de veras que si el rostro es el espejo del alma, el rostro de este señor refleja perfectamente lo que es. Es ese John Bolton, encargado de seguridad de Estados Unidos, es el que difundió la mentira de que en Irak Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Los mismos encargados, los mismos enviados por Bush, hijo, a investigar a Bagdad, regresaron con la novedad de que no hay armas de destrucción masiva. Ah, no, pero pues lo primero que se muere, que se sacrifica en una guerra, es la verdad. Entonces, al son de que había armas de destrucción masiva, ustedes ya saben lo que ocurrió. Murió Osama Bin Laden después de Saddam Hussein. Murió el pueblo. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? Controló el petróleo de Irak Estados Unidos, y ahora lo que quiere es controlar el petróleo de Venezuela. Pero eso sí, hay que meterle la especie de que se trata de la democracia, miren, un periódico de aquí, reaccionario y todo, dice algo, de pronto algo muy claro con lo que estoy de acuerdo. Dice el Universal: el presidente del país sudamericano está lejos de estar solo en su batalla por sobrevivir. Lo respalda, fíjense en esto, lo respalda un bloque de naciones que tienen en común su rechazo a la democracia liberal como se entiende en Occidente. Esto a nosotros nos atascan de democracia, porque vivir en democracia, recuerdo al horror de individuo como gobernante que fue
Vicente Fox. No se apeaba de la boca la palabra democracia. Yo les decía y hacía aquí, ante estos micrófonos, bajo mi responsabilidad, con mis opiniones, les decía, eso no es democracia. ¿Cuál democracia si no le metemos un condenado apellido? Estamos diciendo estamos poniendo una trampa verbal, democracia. Les he dicho también terrorismo, les he dicho también economía. Sí, con el bloqueo de vías férreas allá en el norte por parte de la gente, se está perjudicando mucho la economía. Espérenme, ¿cuál? ¿La micro o la macro? Pues yo creo que en este caso ambas están siendo afectadas, pero hay algunas ocasiones en donde se dice, por ejemplo acá en Texcoco, al detenerse el aeropuerto que se proyectaba, se perdió la economía, se lesionó la economía. ¿Cuál? La macroeconomía. Dicen los reaccionarios, ay, que todos los trabajadores no salen perjudicados. Qué poca vergüenza. ¿Cuánto pagan al trabajador? Dicen, lo que vale la fuerza de trabajo, sí, según la factura de los industriales, de los comerciantes. Pero el trabajo impago, por supuesto que es trabajo impago, ese no se paga, ese sale gratis para las grandes fortunas, las que hay en México, grandes fortunas que se han amasado a base del trabajo impago. Y todavía dicen, ¿y qué no salen perjudicados los trabajadores? Miren, en uno de los libros, de los tratados de la condición obrero-patronal, se dice lo siguiente. En su momento Calderón dijo, haré mucho por el empleo. Combatiré de plano, de lleno, el desempleo. Y dice el autor del libro, Calderón, que entonces era apenas candidato a la presidencia, se está revelando de reaccionario y de explotador. Pero si va a crear empleos, explotador de trabajadores, porque cada nuevo empleo le va a dar dinero gratis al empleador por el trabajo impago. Bueno, esto ya es asunto de, si digo de las teorías de quien habló del trabajo impago, o sea la plusvalía, o sea el plusproducto, no, pues van a decir, con razón, pues este es comunista, o neocomunista. Bueno, repito, el Universal aquí dice algo muy bien. El presidente del país sudamericano está lejos de estar solo en su batalla por sobrevivir. Lo respalda un bloque de naciones que tienen en común su rechazo a la democracia liberal como se entiende en Occidente. Aquí sí se habla de una democracia con apellido, democracia liberal. ¿Cómo es esta democracia? ¿Cómo se entiende por acá? Simplemente cruzar una papeleta. Es todo lo que se le da de poder a las masas. Pero las masas están embobadas en lo que el imperio les quiere hacer creer. Imagínense, las mismas masas, igual de que, pues no me atrevo, está bien radio. Esas masas
lo mismo teletonean, lo mismo andan superbuleando, superboleando que están en contra de Maduro. ¿De cuándo acá? Pues desde que se le puso a los anticastristas y a los ultra reaccionarios decir que Maduro tiene que salir. Miren, dice John Bolton, de que hablo, permítanme reiterar, habrá serias consecuencias para aquellos que intenten subvertir la democracia y dañar a Guaidó. Si esto es democracia, es como si yo predicara, o como predicaron algunos frailes en el México que empezaba a ser apenas súbdito de la corona española, predicar con la espada. No fue el caso de los frailecitos primeros, aquellos franciscanos que tenían al frente a Fray Martín de Valencia y demás. Esos no, esos eran buenos. Pero después, con Tomás de Zumárraga, esos impusieron la Inquisición. Bueno, pues Bolton, oigan qué hermosa es la democracia liberal de Estados Unidos. Permítanme reiterar, habrá serias consecuencias para aquellos que intenten subvertir la democracia y dañar a Guaidó. Esta es la democracia a la manera norteamericana, pero nosotros, sobre todo comenzó con de la Madrid junto con el neoliberalismo y siguió, pero ya con Fox la democracia fue la Biblia de los mexicanos. ¡Qué horrible! Esto se lee en México. Escuchen esto. México se aísla. México debe tomar posición en temas que supuestamente se le corresponden a cada país. Brinco páginas. Eso implica, entre otras cosas, no pronunciarse en contra de las dictaduras y los gobiernos que de manera sistemática violan los derechos humanos e incluso asesinan a sus pueblos para mantenerse en el poder. Así que México no debe aislarse. Sigue. La posición de López Obrador por la vía de los hechos lo convierte en un aliado de las dictaduras y los gobiernos represivos. Ahora, en el caso de las dictaduras sangrientas como la de Maduro y de Nicaragua, él es aliado. Él es un aliado. Los países de América y también de Europa han decidido definirse. Han seguido a Trump, no me eche inglés. Los países de América y también de Europa han decidido definirse en el marco de su propia soberanía y tomar posición en contra de las dictaduras de Venezuela y Nicaragua. El gobierno mexicano opta por aislarse y quedarse solo. Oigan, ¿y los pueblos?
que vamos a tutelar al pueblo de Venezuela, que vamos a tutelar al pueblo de Nicaragua. ¿A cuántos más pueblos tenemos que tutelar como si fueran criaturas? Bueno, sigo. Dice el articulista, aclaro que es de uno de los periódicos más reaccionarios de este país, que ya es decir mucho. La posición del presidente López Obrador, que detrás de las condenas a las dictaduras de Venezuela y Nicaragua están los Estados Unidos, eso no debe importar, no, ¿verdad? No debe importar que esté Estados Unidos. Si no fuera por Trump, ¿cuál de estos aliados se pronunciaría contra Venezuela, contra Maduro concretamente? Para el gobierno de México, lo importante es decidir de qué lado de la historia se quiere poner. De veras se necesita no tener o tener mucha para escribir estos conceptos. Para el gobierno de México, lo importante es decidir de qué lado de la historia se quiere poner. La disyuntiva es simple y clara. ¿Se está a favor de la democracia o de las dictaduras? Repito lo que acabo de leer: democracia liberal como se entiende en Occidente, no democracia a secas, ni dictadura a secas. Pero además la de Maduro es más bien el de Maduro es un proceso que cumple 20 años y que ha sido beneficioso para el país. Y si no ha sido beneficioso para los pueblos, el pueblo de Venezuela, el pueblo de Venezuela debe decidir, no nosotros, caramba. Y luego sigue el articulista. La postura del gobierno mexicano lo aísla de la comunidad latinoamericana. Y el final, aunque es mucho más extenso, pero el final por cuestión del tiempo. Se puede calificar de reaccionario y de antidemocrático el presidente López Obrador. Pese a sus grandes costos, él elige ponerse de su lado. Elige ponerse del lado de la dictadura, de la represión, de la autocracia, de la... ¿qué más? Sí, del dictador. Ahora, conceptos de Europa. Si la alternativa a Nicolás Maduro, que ha dado sobradas muestras de incapacidad, es John Bolton, solo cabe exclamar: pobres venezolanos. Fue Bolton uno de los arquitectos de las mentiras de destrucción masiva en las que basó la invasión de Irak en el 2003. En política, mentir es corrupción. Debería inhabilitarse de por vida al mentiroso más allá del delito penal. Es John Bolton el que ha dicho que es un tirano, que es un dictador, que es un autócrata. Bueno, Estados Unidos, esto se dice en Europa, Estados Unidos utiliza el petróleo para asfixiar al régimen de Maduro. Guaidó intensifica la presión para alejar a los militares del régimen de Maduro. Irak fue un excelente negocio para empresas y petroleras estadounidenses como Halliburton, a las que Bolton
parece seguir representando. Fíjense, hablar de democracia con esta suciedad, bueno, pues con estos negocios, hacer dinero a como dé lugar. A los que Bolton, a las petroleras, parece seguir representando. También la invasión fue un pésimo negocio para los más de 400,000 iraquíes muertos a causa de las guerras que siguieron al derrocamiento de Saddam Hussein. Más de 400,000. Y ahora están defendiendo al pueblo de Nicaragua por todas las muertes que está provocando Nicolás Maduro. 400,000, más de 400,000 víctimas de las mentiras de John Bolton, que habló de que era necesario invadir Irak. Por segunda vez, Bush padre comenzó en el 2001, creo que fue el 2001, y siguió el Hijo, y ahora sigue el Espíritu Santo, o sea, Trump. Bueno, Bolton es la mente que está detrás de la crisis de los dos presidentes de Venezuela. Así de claro. Bolton es la mente que está detrás de la crisis de los dos presidentes de Venezuela. Uno fue Hugo Chávez y el otro es Nicolás Maduro. O como la quieran llamar, y de la amenaza poco sutil de intervención, los 5,000 soldados para Colombia, de su cuaderno amarillo. También quiere bombardear Irán, un objetivo más complejo y más peligroso. En este caso, emplea los mismos embustes del 2003. No era el 1, era el 3. Los mismos embustes del 2003. No necesita reciclarlos en un mundo sin memoria. ¿Qué les parece esto? Que estoy absolutamente de acuerdo. Este mundo sin memoria, la gente de México puede decir, Maduro es un dictador, como en su momento dijo, vamos al Teletón, y como ahora, y me da vergüenza ser humano con estos humanos, están, pero culecos, conste que esa palabra no existe, culecos, es una culequera por un partido de fútbol. Todo lo que quiere el imperio hacer de los mediocres, lo lleva a cabo. Qué poder aplastante de manipulación. Va usted no sé cuándo, pero va usted, le iba a decir Nicolás Maduro, Arturo Flores, un día de estos que va a haber un partido de fútbol en Estados Unidos, ¿está usted ya listo para verlo? No, pero no me insulte, nada más dígame que no, nada más diga que cómo creo yo que es un... No, bueno, cómo creo que es un... vamos a decir, un manipulado. ¡Ay, es que es excepcional! ¡Ay, qué vergüenza me dan los humanos! ¡Hay detrás de nosotros! Bueno, el Homo sapiens, dice Fromm, no cuál Homo sapiens, dice Fromm, sí, él, o lo dijo él, o Sartori, no, Fromm, desde el momento en que racionalizamos, es muy dudoso que seamos Homo sapiens. Bueno, pues estamos diciendo Maduro es un dictador, pero también decimos vamos al Teletón
y decimos, vamos a ver un partido de fútbol y andamos pero encelados, andamos en brama como los animalitos. Madre Natura les puso ese impulso de sexo desatinado. Vamos, se apellida usted Velázquez, ¿verdad? Sí, es maestro. Gracias, gracias. Entonces, sigo leyendo acerca de las mentiras de Guaidó. Perdón, de las mentiras de Bolton. ¿En dónde iba? Han elegido a Elliot Abrams para devolver la democracia a Venezuela. Un intervencionista experto en guerras sucias, Elliot Abrams, condenado en 1991 por mentir al Congreso. Esto no lo voy a leer, prefiero leer esto que es mucho más conciso y es la síntesis de un artículo largo del semanario del día de hoy. Son 3 halcones de gran peso. Elliot Abrams, condenado en su país por el escándalo Irán-Contras. John Bolton, quien dejó ver una anotación en su libreta que hablaba de enviar tropas a Venezuela, aunque aquí dice a Colombia. Y el senador Marco Rubio son quienes ejecutan el plan de Washington para presionar la salida del poder de Nicolás Maduro. Esa alineación confirma que a Donald Trump no le interesa restaurar el orden democrático en Venezuela, sino recuperar la influencia, especialmente en materia petrolera, que Estados Unidos perdió cuando Hugo Chávez llegó al poder. Así de sencillo, así de claro, así de categórico. Y fíjense en esto, les digo lo que es la historia, pero pues ni caso le hacemos a la historia. Permítanme, porque pusieron papeles encima de ella y se me perdió. Ahora, para que veamos cómo fue el principio de esta situación en América. Estoy diciendo una tontería mientras busco. Ya, aquí está. Miren, lo que está ocurriendo el día de hoy tiene muchísimos antecedentes, comenzando con México desde 1832-35 con Texas y de allí en adelante hasta 1848 con el Tratado Guadalupe Hidalgo que México tuvo que firmar para perder más de la mitad del territorio. Y de allí en adelante, bueno, desde México hasta Argentina, lo mismo siempre. Miren, ¿quiénes son? Me están condenando, no era esto. Bueno, hay 2 posibilidades. Esto en Chile. R.M. Helms, entonces director de la Central de Inteligencia, se reunió con Nixon Richard el 15 de septiembre de 1970, reunión en la que el presidente, aquí pudiéramos decir Trump, pero decimos Nixon, el presidente le ordenó directamente la operación encubierta en Chile. Nixon había insistido, tenía que evitarse que el marxista Salvador Allende llegara a La Moneda, el palacio. ¿Cuánta gente había visto un presidente de los Estados Unidos fuera de sí? Era un espectáculo.
y no había más conclusión que acatar las órdenes. Textual fue la orden de Nixon. Hay una posibilidad entre 10, pero he de salvar Chile. Tienes millones de dólares, más si es necesario, pero haz chillar la economía. Bueno, haz chillar la economía. Helms, claro, sabía que la clave de esta orden era la relación personal de Nixon con Donald Kendall, director ejecutivo y presidente de PepsiCo, que tenía una planta embotelladora de Pepsi-Cola en Chile. Él había confiado la contabilidad de la firma a Nixon cuando éste empezaba a ejercer su carrera de leyes en Nueva York. La operación anti-Allende era, en esencia, una decisión de negocios y sin más. Kendall y otras compañías americanas no querían un dirigente marxista en Chile. Al no prevenir la operación clandestina de Bahía de Cochinos, Nixon había quebrantado su propia ley. Comillas, las operaciones encubiertas son como una buena droga, funcionan, pero el abuso de ellas te mata. Bueno, y allí la manipulación. Vinieron en los periódicos, ya que estuvo Pinochet en el poder, quiénes son nuestros enemigos. Tu enemigo, soldado, yo te lo voy a presentar. Es aquel que sigue ideologías extranjeras. Tu enemigo, soldado, es aquel extranjero cubano, brasileño y todo aquel mal chileno que, hundidos en la clandestinidad de su país o en el nuestro, han encontrado la forma de vida en las ideologías que no tienen Dios ni patria y trataban de llevar a sus padres, esposa, hijos y amigos a la esclavitud en la vida que el marxismo-leninismo les ofrecía. Todo esto aparecía en el periódico. Antes y en la asunción de don Salvador Allende. Y el entonces senador democrático Juan de Dios Carmona dijo: uno de mis orgullos es que, siendo ministro de la Defensa de Frei, autoricé la adquisición de los Hawker Hunter que bombardearon La Moneda. Y el general César Mendoza: aquí el primero que diga compañero o haga comentarios de cualquier índole será fusilado delante de los demás. Y ya consumado el cuartelazo, dijo Augusto Pinochet: somos autoritarios y no aceptamos nada. Mi poder político es de origen divino. Exactamente lo que decía Bush, hijo, exactamente lo mismo. Y muchos años después, ya anciano y ya para morirse, dijo Pinochet: si algo, esto lo digo de memoria, si algún error he cometido, pido perdón. Digan: ah, caray, si no les dije el número telefónico, cómo me hace falta la compañera Isabel Macías. Pero creo que es más difícil pasar los trámites de la titulación que el estudio para aprobar el examen final. Aprobó el examen final, le van a dar su título, pero venga aquí, vaya allá, no a donde ustedes creen. Así que, pues, ya no hay tiempo. Por esta vez omito el darle los números telefónicos. Rápido, pero muy rápido. Venezuela, espejo de AMLO. ¿Qué les parece? La película de terror disfrazada de revolución que empezó hace 20 años en Venezuela parece proyectar sus últimas escenas. Así
lo deseaban millones dentro y fuera del país hermano que tanto ha sufrido por culpa de un fracasado modelo socialista, dice Armando Regil. Periódicos reaccionarios. El futuro tan anhelado de la libertad está cerca gracias al espíritu de lucha y resistencia que se mantiene dentro de Venezuela y al apoyo y presión internacionales, mientras la inmensa mayoría de países en el continente, etcétera, dice que López Obrador no se suma a la borregada esta. Pero voy a leer nada más la conclusión. AMLO reveló un secreto a voces. Venezuela es el espejo en el que el presidente proyecta sus anhelos y sus miedos. Por un lado, admite a Maduro como en su momento admitió a Fidel y a Chávez. Por eso ya replica algunas medidas castrochavistas. Por el otro, se da cuenta de que el desenlace que llegan a tener algunos dictadores hace que prefiera no abrir la boca para que después el mundo no lo condene a él. Está muy claro en qué espejo se ve. De nosotros los mexicanos depende, de nosotros, ¿verdad? No de Trump ni de los colaboracionistas. De nosotros los mexicanos depende que ese espejo no cobre dimensiones mayores. Hagamos votos para que Venezuela se libere muy pronto de la dictadura y evitemos que en México se instale otra. Mis valedores, toda esta porquería, todas estas mentiras, todas estas omisiones, como dije alguna vez, están hablando por boca de ideologías ultraderechistas, reaccionarias hasta donde, mis valedores, me lo creerán, todo esto es México. Y nosotros, que a nosotros nunca, nunca más nos vaya a intentar tutelar una fuerza extranjera. Gracias. Nuestros talleres de lectura y teoría política. Teoría política los sábados de 11 a 13 horas en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Si van en el Metrobús, se bajan en la estación Olivo u Olivos, no sé cómo sea, caminan rumbo a Revolución, un par de cuadras largas, al llegar al término del par de cuadras largas, verán un parquecito, en uno de los flancos está El Juglar, en el flanco más cercano a Revolución, del lado de Revolución, El Juglar. Allí mismo los domingos, desde hace 1000 años, y también hoy, si no me he muerto de aquí a la 1, de 1 a 2 y fracción de la tarde, taller de teoría, de lectura, taller de lectura. No, iba a decir analizamos, no analizamos. En el taller de lectura no hay reglas, no interviene la razón, sino el sentimiento, la vivencia. Seguimos leyendo y emocionándonos con el teatro clásico. Allá los espero. Y ahora los mensajes de ustedes. Miren cuánto, con todo y que se me olvidó dar el número telefónico, los números.
México, dice Mario Leija, México está en la misma situación que vivió en 1848, cuando Estados Unidos despojó a nuestro país de más de la mitad del territorio. Ernesto Robles, un connotado investigador mexicano reconocido a nivel internacional, denuncia que los medios de comunicación, radio y televisión pertenecen ideológicamente al sionismo. No. Sí tiene pruebas, pero es que esto, bueno, Carlos Mendoza, saludos para el valedor. La mayoría de estos presidentes latinoamericanos y el Parlamento Europeo que condenan a Maduro, con eso solo demuestran su brutalidad y lo bestia que son. No, las bestias son limpias, son puras, no tienen malicia. Alejandro Sandoval, maestro, ¿podría comentar cómo surgió la ley Estrada y qué fue de sus creadores? La próxima vez lo vamos a comentar, como ya lo hemos comentado antes. Gracias. Dice Ramón Valdés de Hermosillo, Sonora, siempre fiel a la, bueno, inteligencia, bueno, la dignidad es el puente a la libertad, dice, y eso está bien. Aquí está bien lo de sus creadores. Alberto Mejía, lo mejor de estas circunstancias del imperio es lo mejor de estas circunstancias del imperio en contra de los vecinos del sur es que López Obrador ya pintó raya con los gringos. Pero ¿cómo le ha ido con estos del periódico, de los periódicos? Agustín Mondragón, maestro Mujer y radioescuchas, la voraz dictadura de derecha encabezada por Trump, el Banco Mundial y el Monetario Internacional y avalado por la ONU y la OEA, se contrapone con la ley Estrada de no intervención de los países sobre otros países. Pues sí, pero ya dicen los comentaristas de derecha, ya la ley Estrada ya está obsoleta. Nicolás Maduro, continúa Mondragón, fue electo por el 60%, mientras que Trump fue impuesto por los delegados de ese país. Pues sí, pero cuando se trata de la abyección, ya sea de un lado o de otro, la lógica no existe. Luis Roldán, Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo a nivel país